Simplemente es un conversatorio sobre temas importantes y sobre todo recoger la experiencia que ustedes han tenido con respecto a este tema que en verdad pues nos convoca a todos. Le hemos denominado a este conversatorio de inteligencia artificial convergiendo la visión territorial con la visión nacional. Son unas preguntas que orientan pues esta charla y en especial la experiencia. Entonces van a tener 5 minutos cada uno para adelantar la respuesta a la pregunta y luego de pronto una conclusión o una réplica que suceda en nuestra conversación. Entonces, nada, Daniel nuevamente bienvenido, Mónica nuevamente bienvenida. Entonces, bien, la primera de las preguntas está relacionada con cómo se está consolidando la inteligencia artificial con los distintos niveles que ustedes representan, desde la política pública, en este caso desde la Gobernación de Antioquia, y desde el otro ámbito, el ecosistema startup de emprendimientos, y qué avances y desafíos y oportunidades se destacan en cada uno de esos escenarios. Entonces, pues nada, las damas primero. Angélica, por favor, nos acompañas con tu experiencia y esta pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es la segunda vez que acompañamos la cumbre desde ACTEC, así que muchas gracias. Es un honor volver a estar acá hoy desde Medellín. Bueno, yo pues les cuento, yo soy fundadora del gremio ACTEC Colombia, que es la organización que busca juntar y representar y dar visibilidad a todas las compañías de tecnología que estamos desarrollando soluciones innovadoras en pro de impactar el campo en Colombia. Y también soy cofundadora de una compañía agrifintech que se llama Incluirtech. Así que puedo contar un poco la experiencia desde ambos ámbitos, desde la representación y desde el emprendimiento. Pues adelante. Digamos que nosotros en este momento recibimos de manera muy positiva el COMPES que se lanzó en febrero de este año, donde definitivamente nos da una hoja de ruta de cómo la inteligencia artificial se puede aprovechar, cómo puede generar un valor positivo y cómo puede impactar. Sin embargo, tenemos una hoja de ruta, pero el gran reto es llevar a la realidad y poder unir y coordinar todos los actores que tienen acceso y que pueden hacer útil esa inteligencia artificial. Y yo creo que ahí es como el desafío que en este momento tenemos desde el gremio y desde las compañías, y es cómo poder aprovechar la inteligencia artificial en pro del campo. Y lo primero es dónde está la data, cómo juntamos la data y cómo usamos la data, porque la inteligencia artificial se alimenta de datos. Y si los datos están muy dispersos o los datos no están actualizados, realmente los modelos de inteligencia artificial pues no nos van a generar el valor que deberían generar. Lo segundo, que es lo que nosotros vemos, está el reto de financiación. ¿Por qué? Porque para poder llevar a la realidad lo que nos dice el COMPES y usar la inteligencia artificial en una forma real, pues lo primero que tenemos que hacer es pilotear. Solo yendo al campo, construyendo las soluciones con los productores y haciendo pilotos en campo es que vamos a ver si funciona o no funciona esos modelos de inteligencia artificial. Pero ¿de dónde salen los recursos para esos pilotos? Entonces, claramente hay un reto de, bueno, ¿cómo podemos financiar e impulsar o qué recursos tenemos para que compañías como la mía, las que hacen parte de ACTEC y que ya estamos trabajando en inteligencia artificial para dar acceso a financiación, para predicciones climáticas, predicciones de ahorro de agua, cómo hacemos para llevar esos modelos allá a los productores, probarlos con ellos y saber si funcionan o no funcionan? Alguien tiene que financiar eso. Y en un tercer punto, yo creo que el gran reto es seguir modelos, y lo mencionaba en
sector fintech tiene el sandbox, ¿no? Y tiene datos abiertos, open banking también. Acá tenemos que empezar a seguir esos modelos. ¿Cómo creamos un sandbox del sector agro, del sector arte? ¿Cómo empezamos a compartir la data y generamos un mecanismo de datos abiertos que se pueda alimentar de ahí? Y de esa manera la inteligencia artificial sí nos va a llevar a un buen puerto. Innovación, datos, financiación, pilotos que nos permitan usar, comprobar y refinar los modelos de inteligencia artificial en pro de generar bienestar al campo. Bueno, muy bien, muy interesantes esas reflexiones que haces en torno a cómo materializar esa política que está allí en ese documento de política COMPES y que, bueno, gracias, tiene un escenario, digamos, amplio y que permite, por un lado, buscar el financiamiento y no únicamente a partir de los recursos públicos que sabemos que están vinculados a varias de las entidades y en especial ahora con un respaldo a las entidades del sector agro, al mismo ministerio, a la Agencia de Desarrollo Rural, que es la que aporta los emprendimientos, a los institutos de investigación, a COSABIA. Igual el escenario está dado, pero lo que manifiestas en torno a poder tener la información, poder disponer de la información, es muy importante. Esa financiación y esa ayuda, digamos que también nos convoca en los temas de cooperación internacional. Allá hay unas fuentes de financiación importantes y creo que nos da la oportunidad de reflexionar sobre esos puntos. Bueno, la misma pregunta para Daniel. ¿Cómo se está consolidando esa inteligencia artificial desde el punto de vista ahora de lo institucional y desde el departamento? ¿Cómo lo ves? Entonces, la palabra es tuya, Daniel. Cuéntanos acerca de las experiencias. Bueno, primero agradecerles por esta invitación y nosotros como Gobernación felices de estar acá acompañándonos. Les quisiera contar que nosotros como Gobernación de Antioquia desde el 1 de enero sufrimos una transformación en la cual pasamos a ser una Secretaría de Desarrollo Económico, en la cual nos integramos la Secretaría, anterior Secretaría de Agricultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de Minería Energética y Secretaría de Productividad y Competitividad, para hacer hoy direcciones cada una de estas. Yo hoy tengo la fortuna de dirigir la Dirección de Productividad y Competitividad. Es una dirección que es transversal no solamente a las diferentes direcciones de nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, sino de todas las secretarías de la Gobernación. Para nosotros el tema de la inteligencia artificial es un tema de una necesidad. Yo pienso que el problema ya ni siquiera son los datos, porque datos tenemos cantidad, todos tenemos cantidades. A veces no sabemos es qué preguntarle a los datos o cómo preguntarle a los datos. ¿Cómo usar esos datos? Ricardo, en la charla anterior, he tenido la fortuna, digo yo, de tener varios espacios con Ricardo y conocer su proyecto de Cropper, y eso es lo que necesitamos, que personas del común tengan el acceso a la inteligencia artificial, que mediante unos datos, una fotografía, sepan qué tiene, cuál es el problema que tiene en su producto, sepan cuál puede ser la solución para ese problema que tiene. Entonces nosotros tenemos una sala que se llama la UIAG, es la Unidad de Información y Análisis Agropecuario. Nosotros venimos trabajando en un proyecto muy importante que se ha denominado AgroCien. Viene en 4 componentes muy importantes. Un componente digital. Obviamente sabemos que ahí queremos que llegue toda la información de los 125 municipios que tenemos en el país. Digo 125, obviamente sabemos que Medellín está acá cercano, entonces podrían ser 124 municipios. El segundo componente es un componente técnico. En ese componente técnico nosotros ¿qué queremos hacer? Que con esa información poder tener un diagnóstico de esos pequeños y medianos agricultores que tenemos para ayudar a través
de estos datos que podemos conseguir, que la inteligencia artificial necesitamos es darle datos. Cuando leemos toda esa cantidad de datos, vamos a almacenar tanto que ya es lo que les decía anteriormente, tenemos que saber qué le vamos a preguntar y cómo lo vamos a usar, porque los datos los vamos a tener. El tercer componente es un componente de comercialización. A través de la inteligencia artificial, buscar quiénes son esos posibles compradores, quién tiene la necesidad de salir a comprar esos productos. Y eso nos puede ayudar también a un tema con los bancos de alimentos, articularnos con los diferentes bancos de alimentos. ¿Para qué? Para que haya menos desperdicios. Siendo así, esta es la oportunidad también para disminuir, porque sabemos que, por ejemplo, las plazas de mercados se puede estar perdiendo una cantidad muy importante de todos estos productos. Y nosotros aquí, mediante este sistema, también podríamos saber cuáles son esas plazas de mercado que más productos están desperdiciando y cuáles son esos productos. A partir de estos datos, buscar otra vez, como decía anteriormente, cuáles son esas posibles necesidades que tienen en los diferentes municipios de Antioquia para buscar esa consolidación. Y un cuarto componente es la capacitación y el acompañamiento. Esa capacitación y ese acompañamiento obviamente tiene que ser en dos sentidos: uno digital, virtual, pues porque ya estamos hablando de inteligencia artificial, sabemos que tenemos que llegar a la virtualidad también, pero también presencial, para poder dar esos acompañamientos técnicos y especializados que nos ayuden a fortalecer el ecosistema. Adicionalmente, nos soñamos con que en esta sala de análisis y información nosotros podamos mostrarle al pequeño y al mediano agricultor el precio día a día de los productos, dependiendo de la oferta y la demanda. ¿Para qué? Para cuando ellos vayan a hacer la venta, digámoslo así, realmente como lo decimos los países, no se sientan tumbados y no digan, venga, es que vendí más barato o estoy vendiendo más caro y posiblemente por eso sea que no me están cobrando. Entonces, buscamos también esta articulación con los diferentes agricultores que tenemos en Antioquia. Tú tocabas ahorita un tema muy importante, Angélica, y era el tema de la financiación. Mediante la inteligencia artificial, yo pienso que también podemos acceder a todas esas convocatorias que hay y poderlas identificar las oportunidades que tenemos y llegar a eso, y venimos trabajando también con ese tema. Bueno, qué bueno eso que nos cuentas relacionado con la adecuación institucional para poder responder a estos grandes retos. Qué buena esa. Simplemente me surge una inquietud y es acerca de estas orientaciones que se convierten en una política pública y que puedan superar, digamos, los periodos gubernamentales y se mantengan en el tiempo estas decisiones hacia el futuro. Emilio, sí, el tema de las políticas públicas sería maravilloso, pero a veces, lo digo desde el sector público, hay políticas públicas que no se mantienen, no se dan cumplimiento. Entonces, más que una política pública, yo pienso que hay que mostrar resultados. Mostrando resultados, estoy seguro que trascenderán en el tiempo y se convertirá en una necesidad para todo el territorio, para los 125 municipios. Entonces, sería muy interesante que fuera una política pública, pero más que una necesidad, es que se vuelva algo demasiado importante y lo veamos también como una forma de sacar adelante la región. Bueno, muy bien. La segunda pregunta en este conversatorio, sabemos que hay una rápida evolución de la inteligencia artificial, día a día va avanzando, y entonces allí también se pone un reto. ¿Cuáles deberían ser, desde su experiencia, quizá los ejes estratégicos, esos hitos que estructuren una hoja de ruta precisamente para el sector agropecuario? Entonces, porque rápidamente, digamos, nos podemos quedar atrás. Entonces,
Angélica la pregunta sobre este tema y ahora pues Daniel. Adelante, Angélica. Bueno, desde Arte Colombia nosotros vemos que hay 6 ejes estratégicos. El primero es alrededor de la gobernanza y la regulación, de tal manera que en el sector podamos garantizar el manejo ético, privado y responsable de los datos y de los modelos de inteligencia artificial que se desarrollan. El segundo, digamos que, y esto puede sonar repetición, pero es un mensaje que de verdad nosotros cada vez vemos mayor la necesidad de que sea clara la necesidad en el mercado, y es los datos y la infraestructura compartida, como por ejemplo lo que está haciendo la gobernación de Antioquia puede replicarse en otros sectores y en otras zonas del país, y cómo esas lecciones aprendidas, esos datos recogidos, incluso esa infraestructura, ese ecosistema que ya están creando, cómo pueden ser modelos replicables en todo el país y así empezar a generar este mismo valor en diferentes zonas que también lo necesitan. Nosotros, por ejemplo, en Incluirtech trabajamos con entidades del Orinoco, en toda la cuenca del Orinoco, y ustedes saben que es zona totalmente rural y una zona que además ha sido muy afectada por la violencia en el pasado. ¿Cómo sería de bueno en la cuenca del Orinoco tener modelos como los que ustedes están creando desde la gobernación para aprovechar un productor, una data y una capacidad agrícola que definitivamente puede potenciarse al 10% de encontrar soluciones como esta? Otro punto que nosotros vemos súper importante y está dentro de esos 6 ejes está la parte de capacidades de formación. Cómo promovemos la formación técnica, tanto desde los ingenieros, los que están entrando a la universidad y encuentran en la ciencia de datos y en inteligencia artificial una oportunidad y encuentran una formación que puedan llevar después al campo, y como también formamos a la misma gente del campo para usar tecnologías, para que ellos mismos empiecen a pensar en modelos que a partir del conocimiento de su comunidad y su actividad puedan generar valor a través de la inteligencia artificial. Un cuarto eje es la parte del pilotaje. Yo les cuento una experiencia ya como emprendedora. Incluirtech nosotros lo que tenemos es un Credit Score alternativo para pequeños productores agropecuarios, y la manera en que supimos si ese Credit Score funcionaba, si realmente los criterios que estábamos tomando, la información que usábamos para proyectar capacidades financieras funcionaban, fue a través de pilotos. Y aquí la sorpresa es que nuestro primer piloto no fue en Colombia, nuestro primer piloto fue en México. Luego fuimos a Honduras y en México nos apoyó FIRA, que es la banca de segundo piso para el sector agro en México. Solo así fue que supimos Incluirtech si funciona, Incluirtech si va a lograr algo, Incluirtech si genera valor en ese puente entre productores y sector financiero. Pero solo piloteando es que podemos darnos cuenta. Y hay un tema, y es que si estamos hablando de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial, debemos darnos el permiso de equivocarnos. Si no sabemos, y eso lo vamos a saber probándolo, y por eso necesitamos que los actores se unan a entender qué funciona y qué no funciona a través de los pilotos. Por último, los últimos 2 ejes son los incentivos. Digamos que no es solamente el tema del acceso al crédito, es también cómo se generan subsidios y seguros basados en inteligencia artificial. Todos yo creo que hemos escuchado de los seguros paramétricos. Definitivamente no hacen parte de la cultura ni siquiera de los colombianos el contar con seguros, menos en el sector agro, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar a contar con seguros que realmente le sirvan al agro y que su costo sea muy bajo, que es ahí donde está el gran problema a la hora de aceptar y acceder a seguros.
Y por último, el sexto eje que nosotros queremos promover es la extensión digital y la apropiación tecnológica, con herramientas que incluso piensen en personas con discapacidad, personas que no saben leer, personas que de pronto pueden ser asistidas por medio de voz, o aplicaciones que son sencillas y que forman incluso desde que son niños. De esa manera nosotros lo que creemos es que estos 6 ejes nos permiten avanzar y que además pueden ayudar a transformar el campo de manera práctica a través de la inteligencia artificial. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta experiencia tan importante y sobre todo que se dio en México y no en Colombia, pero bueno, de ahí se aprendieron y se tuvieron muchísimas experiencias. Claro, replicables todas aquí. Ahí tenemos una banca también de segundo piso, algo que hay ahí una posibilidad también para poder ser utilizado. Bien, Daniel, entonces la misma pregunta, considerando pues esa rápida evolución, ¿cuáles serían esos ejes y esos hitos claves para estructurar la hoja de ruta del sector? Porque, digamos, esa política pública requiere complementarse. Bueno, lo primero es que en nuestro plan de gobierno, el plan de desarrollo, nuestro gobernador Andrés Julián tiene una necesidad y es la conectividad física y digital. Y pienso que para nosotros entrar a hablar de inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la conectividad digital. Si nosotros aseguramos conectividad digital en los 125 municipios de Antioquia, porque lo que hoy para nosotros es una cotidianidad, tener servicio de internet, de datos, créanme que en los 125 no es tan común y para eso estamos trabajando. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar, la conectividad, tanto digital como física. Ya les explicaba por qué la digital y la física, es porque tenemos que sacar los productos de todos estos municipios. Y sabemos que geográficamente planificar el uso del suelo está. Geográficamente tenemos muchas virtudes y lo que unos ven como dificultades los podemos ver como oportunidades. Entonces, logrando esta conectividad física y digital, podemos enfocarnos y empezar a analizar. El otro tema que tenemos que revisar es la gobernanza. Angélica lo decía, cómo lo vamos a utilizar esos datos, porque es que datos mal utilizados, ¿a dónde nos van a llevar? Entonces, hay que utilizar bien los datos. El otro tema, nosotros tenemos, también está nuestro plan de desarrollo, es inversiones de la confianza, y es buscar, vuelvo a lo que Angélica hablaba ahorita, esas fuentes de financiación. Y aquí de pronto empiezo a tocarles un tema que no sé, algunos ya pueden conocer, que compartimos escenarios, y es que nosotros, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la semana pasada lanzamos un fondo de ciencia, tecnología e innovación, que a través de diferentes retos estamos buscando solucionar dos problemas importantes que son disminuir el hambre y la desnutrición en Antioquia a través de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Entonces es como buscar esas diferentes fuentes de financiación. Aquí en el fondo vamos a poder encontrar algo que nos ayuda a financiar algo, pero sabemos que el tema de cooperación internacional es importante. No está fácil en el momento, pero hay que seguir trabajando en ese tema. Bueno, pues me alegra muchísimo que esa conclusión que vamos sacando de esta charla relacionada con la integración de lo político y lo privado, lo público y lo privado en torno a un objetivo común. Vemos que esas iniciativas desde los esfuerzos privados integrados con también las iniciativas desde la política pública nos brinden ese match para poder avanzar y en este caso sobre todo en esos proyectos que utilicen de mejor manera la inteligencia artificial. Entonces vemos que este maridaje nos va a llevar a buen puerto seguramente. Entonces, nada, por último y a manera de conclusión de esta charla y otra vez utilizando la experiencia que se tiene, digamos, de esas dos orillas que se están juntando fuertemente a través de la inteligencia artificial, ¿cómo sería la mejor manera de llegar a esos campesinos, de llegar
con estas tecnologías para que precisamente se convierta en una herramienta útil y que sea vinculada a la actividad productiva? Bien lo decía Daniel ahora, cómo llegar con unos casos exitosos, puntualmente cuál debería ser ese punto. También lo mencionabas con los pilotajes, pero para poderles contar de una manera, y ahora sí, como lo decía Daniel, mucho más clara al campesino, cómo llegarle al productor y decirle, mire, utilice la inteligencia artificial que le va a dar unos resultados importantes en torno a los beneficios productivos, incluso pues a los ingresos, cómo llegar de una manera fácil, cuál debería ser ese punto en que se compensa a esas personas que están día a día trabajando en torno a la utilización de estas herramientas. Y voy a cambiar ahora y le voy a dar la palabra a Daniel. Bueno, yo pienso que la mejor manera que tenemos es que se nos convirtió en una necesidad. Si nosotros pensamos en los campesinos hace 50 años, ninguno de nuestros padres, abuelos, se imaginaba que por medio de un celular podríamos hacer un negocio. Entonces, lo primero es entender que hoy en día la inteligencia artificial es una necesidad, tiene que ser una herramienta. Yo tengo 2 hijas y cuando mis hijas me dicen, papá, préstame el celular, yo le digo, hija, un celular es una herramienta, es como un cuchillo. ¿Para qué te sirve un cuchillo? Si es un cuchillo que tiene mucho filo, puede ser muy útil o muy dañino. Puede ser muy útil porque podemos cortar un buen pedazo de carne, o puede ser muy dañino porque nos podemos cortar un dedo. Entonces, la invitación que yo les hago el día de hoy es: aprovechemos lo que hoy tenemos, la inteligencia artificial. Mostrémosle a estas personas que es una herramienta, que no los va a reemplazar, que ese es uno de los mayores miedos que encontramos. Es que si yo utilizo la inteligencia artificial, eso me va a reemplazar. No, a la inteligencia artificial nosotros somos los que le enseñamos. Ya ellos nos ayudan a facilitar todo el tema. Y es muy agradable cuando uno escucha muchas historias del señor agricultor del campo de toda la vida, que le cuenta uno la historia y dice: es que yo fallé. ¿Sí? ¿Por qué falló? Es que yo me maté toda la vida trabajando para darle estudio a mi hijo, y resulta que mi hijo se fue, estudió en la universidad y vean, aquí es que volvió, se está loco. Yo le di estudio para que no repitiera lo mismo, y llega el hijo y le dice: no, papá, al revés, no fallaste, yo vengo porque no quiero que se repita la misma historia contigo, porque hay muchas cosas que mediante la inteligencia artificial las podemos suplir. Entonces, eso es un tema aquí, de pronto mezclando otras cosas, que es el relevo generacional. Ese tema del relevo generacional con las segundas generaciones es enamorar a los jóvenes del campo. Y la mejor manera de enamorar a los jóvenes del campo es mediante el uso de la ciencia, de la tecnología y de la información. Ahí vamos a tener campo para rato en todo Colombia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Angélica, entonces, a manera de conclusión, ¿cómo llegar a ese producto? Yo creo que son 2 cosas principalmente. Lo primero es que las tecnologías no se desarrollan desde el escritorio. O sea, hay que ir al campo y hay que co-crear. Yo soy una creyente que la mejor innovación es la que se co-crea con el que sufre el problema. Y por eso yo creo que el poder llevar a esa gente tan tecnológica que sabe tanto de inteligencia artificial, desarrollo de modelos y que vean la realidad y que se sienten y hablen con el productor y entiendan cuáles son los problemas, es abrirles la puerta a que lo que creen lleve el título Tech for Good, o sea, tecnología para algo bueno, para resolver algo real. Y lo segundo, yo soy muy futbolera, yo amo el fútbol. Y
Si ustedes no vieron el partido de Colombia-Venezuela y les dicen quedó 6-3, ¿qué opinan? No creería. Pero es un partidazo, ¿sí o no? Pero fue un partidazo y no necesitan verlo para decir un partidazo. Eso es lo que necesitamos hacer en el campo. Que alguien, solo porque otra persona se lo contó, crea que eso es una solución muy buena para ellos. El voz a voz. El que le funcione a alguien, les garantizo que le va a contar a toda su comunidad que esa solución, que esa tecnología realmente le está generando valor. A nosotros nos pasa algo en Incluirtech y qué pena, yo vengo representando a ACT en Colombia, pero obviamente Incluirtech lo he vivido con las botas puestas. A nosotros nos pasa algo y es que llegamos a visitar al productor con la entidad financiera que necesita el crédito y resulta que ese productor ya antes había sido beneficiario del crédito usando la tecnología Incluirtech y cuando llegamos tiene 3 y 4 vecinos en la finca. Es que ellos también necesitan crédito. Fue una persona que se dio cuenta de cómo la tecnología le ayudó a acceder a un crédito de forma sencilla y ajustado a su capacidad. Y le cuenta el resto. Entonces necesitamos es impactar positivamente a uno para que él le cuente a los otros y los otros también se antojen y los otros se suban al bus del uso de tecnologías. Porque esa confianza que existe en las comunidades campesinas y en las zonas urbanas es una confianza que lleva tejiéndose hace muchos años de muchas familias atrás. Y si su vecino le cuenta de una buena experiencia y un beneficio a través del uso de tecnologías, con toda seguridad ellos van a buscar la misma solución y van a querer usar la misma tecnología. Así que el dejar un resultado positivo en uno nos va a ayudar a traer más a que se beneficien de este tipo de tecnologías. Bueno, muy bien esa conclusión. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Creo que